Señal directa. La Revolución Mexicana, ¿concluida o suspendida? Es la reflexión que hoy nos ofrece el maestro Antonio Rocha, a quien agradecemos que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, José Ángel. En los tiempos actuales existen circunstancias muy parecidas a las que existían en el año 1910, cuando se supone que dio inicio el movimiento político, social y económico conocido como la Revolución Mexicana. La desigualdad económica es muy marcada en nuestros tiempos. Hay excesos y abusos de autoridades. Los derechos de las personas no son respetados, sobre todo el derecho a la seguridad y a la protección de su patrimonio y de su integridad física. No son salvaguardados adecuadamente por las autoridades. Existen en la actualidad muchos casos de desvío indebido de recursos públicos por parte de funcionarios deshonestos. Existe prepotencia, abuso de autoridad, impunidad, violación sistemática de las leyes y de los derechos humanos. También existen desigualdades sociales muy marcadas. Los salarios de los trabajadores siguen estando alejados de lo que realmente necesitan para subsistir ellos y sus familias. La situación de los campesinos sigue siendo difícil y precaria. Muchos campesinos viven en condiciones muy limitadas. La Revolución Armada, iniciada en el año 1910, fue encabezada por liderazgos que enarbolaban, entre otras banderas, el sufragio efectivo y la no reelección, es decir, la democracia efectiva, los derechos laborales, los derechos agrarios y la justicia social. En la actualidad, muchas de esas banderas siguen estando pendientes de alcanzarse, porque todavía hay desigualdades sociales económicas muy marcadas. Sigue habiendo trabajadores con salarios muy inferiores a los que requieren para satisfacer sus necesidades básicas. Los campesinos siguen estando en situaciones económicas precarias y por ello se impone preguntarnos si la Revolución Mexicana está concluida, está suspendida o simplemente no fue efectiva, o si es necesario hacer una nueva revolución o continuar la que ya se inició. Esta Revolución Armada de 1910, en su tiempo, era la única opción para cambiar el sistema de gobierno mexicano y el sistema de concentración excesiva de poder, tanto económico como político. En nuestros tiempos no es recomendable seguramente una nueva revolución armada, pero sí una nueva revolución del pensamiento, una revolución ideológica que busque reivindicar los derechos de los trabajadores, de los adultos mayores, de los jóvenes, de las mujeres, jefas de familia y de los campesinos. Una nueva revolución en la que se busquen los equilibrios necesarios para que la sociedad pueda desarrollarse armónicamente. Equilibrios entre la fuerza laboral, quienes detentan el capital y quienes son encargados de aplicar las leyes. Equilibrios en el que se puedan dar las oportunidades que requieren todas las personas para superarse y para alcanzar sus satisfactores principales, para lograr sus metas, y una nueva sociedad en la que quizás sea necesario promover más el emprendurismo, las pequeñas y medianas industrias, una nueva sociedad en la que tengan más participación los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres jefas de familia, y quizás haga falta una nueva revolución que sea ideológica, que sea una revolución del pensamiento, una revolución tecnológica y científica, que pueda posicionar a nuestro país a nivel mundial en las primeras localizaciones de productividad, de desarrollo y de equilibrio económico. Una nueva revolución en donde seamos todos más eficientes, más productivos en nuestro desempeño, tanto quienes tienen alguna responsabilidad en la función pública como quienes se desempeñan en actividades del sector privado. Esta nueva revolución deben encabezarla principalmente los jóvenes. Dicen que la juventud es un estado de ánimo. Dicen que no hay personas adultas mayores, sino que son personas con juventud acumulada. Al caso es conveniente citar un mensaje que hace muchos años ante universitarios pronunció el 2 de diciembre de 1972
don Salvador Allende, expresidente de la República de Chile, en el auditorio que lleva su nombre en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Los jóvenes, principalmente ellos, tienen la alta responsabilidad de mejorar las condiciones en que vive la sociedad actual, encabezar los movimientos sociales, políticos o económicos para que se puedan alcanzar estas metas, para que a largo plazo esta revolución que requiere nuestro país, como ya se dijo, una revolución ideológica, una revolución de actitudes, de conductas, de cambios en la manera de pensar, esta revolución debe ser encabezada precisamente por los jóvenes. Los que ya hemos tenido la oportunidad de acumular años de juventud, también tenemos cierto grado de responsabilidad para contribuir a llevar a cabo esta revolución, especialmente cuando tenemos la oportunidad de participar en el proceso educativo. Los hermanos Flores Magón, Zapata, Madero, entre otros líderes, en aquel tiempo buscaban la justicia laboral, la justicia agraria y la justicia social. Los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, la democracia efectiva y acabar con el ejercicio abusivo del poder económico y político. Es necesario iniciar una nueva revolución, como ya se dijo, pero que sea ideológica, que sea una revolución del pensamiento, una revolución de actitudes, de cambio de mentalidad, una revolución de solidaridad, de emprendurismo, una revolución de trabajo, una revolución de unidad ciudadana, una revolución científica y tecnológica y de participación social y política para que se puedan mejorar las condiciones en que vive nuestra sociedad actual. Esa es la tarea. Me sigue dejando aquí con la reflexión de si concluida o suspendida o recargada. Remasterizada. Remasterizada. Aquí lo importante es que constantemente tenemos que estar evolucionando, tenemos que estar perfeccionando nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, y para ello se requiere pues prepararnos, capacitarnos en la iniciativa propia, en el sector privado, en el sector público. Tenemos que prepararnos para hacer mejor el papel que elegimos o que el destino nos asignó. Pero sí hay que estar perfeccionando constantemente, hay que evolucionar en sentido positivo y mejorar las cosas. Es que en el más estricto sentido justamente es eso, ¿no? Una reevolución es constante. Así es. Nunca estática. Constantemente tenemos que estar perfeccionando y mejorando las condiciones en las que vivimos. Y como ya dije, los jóvenes tienen una responsabilidad muy alta en este momento histórico que está viviendo nuestro país y nuestro estado. Pues interesante reflexión. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, José Ángel. A la orden. Muy amable. Es el maestro Antonio Rocha Santos con su colaboración, como ve usted, la Revolución Mexicana, la reevolución mexicana. Le invitamos a